Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como todo inicio de semana, nosotros empezamos haciendo nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros, saber qué oportunidades pueden presentar y cuáles serían las posibles direcciones de estos en el transcurso de estos días. Nos toca la semana del 6 al 10 de noviembre y empezamos haciendo siempre lo primero, que es revisar las noticias más relevantes para esta semana. Esta semana vamos a tener pocas noticias, vamos a tener noticias el día miércoles 8 de noviembre a las 9:15 con las declaraciones del presidente de la Fed, las declaraciones del señor Powell. Luego tendremos los inventarios de crudo a las 10:30 de la mañana. Posteriormente, el jueves 9 de noviembre a las 8:30 vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y posteriormente a las 2 de la tarde vamos a tener otra vez declaraciones del presidente de la Fed. Hubo cierto movimiento la semana pasada con indicando el presidente de la Fed que las tasas se iban a mantener. Asumimos que va a hacer algún tipo de declaraciones recalcando justamente este tema, así que no esperamos mayores sorpresas para esta semana. Pero igual, la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posterior a las noticias, pues debes proteger tus posiciones y esperar unos 10 a 15, 20 minutos a que el mercado se estructure para que tengas una mejor visión de cuál es la dirección que puede tomar. Y recuerda que a partir de este día domingo, el horario del mercado cambia, ya que en Nueva York, pues cambiamos a el horario de invierno. Así que en algunos sitios te va a ser una hora más tarde la apertura, así que debes estar muy atento a cuál va a ser el nuevo horario que se va a trabajar en tu país. Así que para eso tienes que setear el reloj y poner la zona horaria correctamente. Estas noticias están dadas en la zona horaria de -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que recuerda setear primero tu zona horaria. Ahora sí, continuamos. Vamos a revisar los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del VIX, no sin antes pedirte que si esta información te resulta de valor, por favor, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo este tipo de análisis todas las semanas. Así que regálanos esa manito arriba y suscríbete. Con eso nos motivas muchísimo. Ahora sí, comenzamos a analizar el índice de volatilidad, el VIX, que como vemos la semana pasada estuvo a la baja. Es decir, vamos a tener menos volatilidad en el mercado de acciones probablemente. Estamos en 14 puntos con 86. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos poca volatilidad en los momentos más relevantes, que va a ser la apertura del mercado de Nueva York y las noticias. Vamos a tener pues tal vez no una sacudida tan fuerte y el recorrido no va a ser de las diferentes operaciones que tengamos, no van a ser tan largo como en otras ocasiones. Así que muy atentos a lo que vaya a suceder, igual a lo que va a pasar en el mercado en esta semana, pero vamos a tener en la semana empieza con poca volatilidad. Vamos a revisar el SP 500. Ok, tenemos, no lo hemos graficado, ok, vamos a graficarlo, tenemos aquí el mínimo actual donde está trabajando el SP 500, a donde llegó justamente la semana pasada, los 4.115 puntos. Sí, veníamos de una tendencia bajista, vamos a graficarlo para poder tener, aquí tenemos nivel de ruptura a máximos. Tenemos nivel de ruptura. Ya aquí estamos trabajando con esto y probablemente el precio esté intentando llegar a este máximo en los 4.430 puntos. Ok, vamos a dibujar un poquito la estructura para entender qué es lo que nos está haciendo el SP 500 en este momento. Nosotros veníamos de una tendencia bajista, teníamos la extensión, el retroceso, la extensión y el precio, como nos podemos dar cuenta, falla en continuar con la tendencia bajista y más bien hace un fuerte retroceso alcista, rompiendo el nivel anterior de ruptura, es decir, aquí donde había compradores que anteriormente habían ganado la posición, habían hecho que el precio suba, vemos que actualmente esos compradores, esos vendedores pierden la batalla y les están ganando los compradores. Ahora hay que tener un poquito de visión, porque ¿qué podemos esperar en el transcurso de esta semana? Podemos esperar dos cosas: que continúe con el movimiento alcista donde el precio llegue a la zona de los 4.430 o haga un pequeño retroceso donde sostenga el nivel de los 4.300 y continúe con ese movimiento alcista, o veamos que haga un retroceso mucho más profundo y probablemente
el precio continúe pues con el movimiento bajista. Esas son las posibilidades que tenemos a este inicio de este análisis. Entonces, nuestros niveles relevantes para el S&P 500 van a ser el nivel de los 4.430 definitivamente, aproximadamente. Este nivel de ruptura va a ser muy, pero muy importante en el transcurso de esta semana, los 4.290 puntos. Este va a ser nivel de mínimos, nivel de máximos, y en estas zonas es donde va a definirse la dirección del mercado. Con toda la situación que se está presentando en Estados Unidos, se espera un mercado bajista, pero nunca sabemos lo que el mercado va a hacer. Así que no caigamos en la trampa de las noticias, ¿sí? De las noticias pésimas, y validemos nuestras entradas con respecto a lo que nos da siempre el gráfico, ¿sí? Ahora vamos a revisar el petróleo. Ok, el petróleo continuó con su movimiento bajista en el transcurso de esta semana. Vemos que, vamos a graficarlo también, ¿sí? El petróleo venía, después de haber hecho este movimiento, vino a hacer un movimiento bajista. Teníamos la extensión. Tenemos la extensión, el retroceso. Aquí el precio se enranga un poco, pero continúa con el movimiento bajista y se queda en esta zona. Aquí ya viene un poquito más abajo porque va a buscar este mínimo. Vino a buscar, mejor dicho, esta zona de mínimos. Probablemente lo haga en el transcurso de esta semana buscando este mínimo en los 79,52. El precio se ha detenido justamente en esta zona, pero si nos damos cuenta, aquí hace un retroceso alcista y en teoría continúa con el movimiento bajista. Entonces, potencialmente el objetivo va a ser alcanzar los 79,59 y también este nivel de los 77,65 puede ser esa zona a la que quiere alcanzar el petróleo. De continuar con el movimiento bajista y de no darse ese escenario, pues va a buscar otra vez el nivel de los 82,10, que en este momento le resulta de resistencia, y si llega a suceder, pues podría romper y buscando los 83,61 y posteriormente buscando los 85,97. Entonces, niveles relevantes para el transcurso de esta semana, los 82,40 aproximadamente, y este nivel de los 79,59 son los que van a definir la dirección del mercado del petróleo en el transcurso de esta semana. Vamos a ver ahora el oro, que el oro vuelve a caer por debajo de los $2.000. Veíamos la semana pasada que el oro había intentado romper y no lo está logrando esta barrera de los $2.000. Vemos que intentó, llegó, es más, un poquito más arriba, vamos a ver, a los 2020, donde hace un retroceso. Aquí tenemos una estructura alcista, bueno, la extensión, retroceso, la extensión, el precio falla en continuar, parece que falla en continuar con el movimiento alcista porque no logra romper. Aquí vemos que el precio no rompe el nivel de los $2.000 y parece que va a continuar con el movimiento bajista, donde muy probablemente va a buscar este nivel de los $1.970, y si continúa con el movimiento bajista, potencialmente podría llegar a los 1.950 aproximadamente. De darse el caso de que continúe con el movimiento alcista, debería romper los $2.000 y trabajar por encima de ese nivel para continuar a los 2.020 y posteriormente a los 2030 aproximadamente serían los valores. Niveles relevantes para esta semana va a ser definitivamente esta zona de los 2005, ¿sí? Y en el caso de que busque niveles más abajo, el valor de los $1.970 serían los dos niveles relevantes entre máximos y mínimos para el oro en el transcurso de esta semana. Vamos a ver ahora el euro. El euro nos hizo una sorpresa el día viernes, donde finalizaba la sesión, donde en el retroceso alcista que estaba haciendo, pues comienza a tomar posiciones alcistas. Vemos que el precio empezó haciendo extensión, retroceso. Aquí se había lateralizado entre estos dos niveles y vemos que el día viernes termina rompiendo la barrera del dólar 0,6 856, y ahora lo que tenemos que esperar es a ver si la sostiene, es decir, que el precio sostenga por encima de ese nivel, no lo vuelva a romper y podríamos tener una continuación alcista donde podríamos ver que llega a el dólar 0,7 750 aproximadamente. Si caso contrario, si vemos, debemos estar muy atentos a este nivel, ¿sí? El del dólar 0,6, dólar 0,6 835 aproximadamente. Ese sería el nivel relevante porque
ese es el nivel que podría dar la dirección del mercado. Si el precio trabaja por debajo de ese nivel, lo llega a romper, podríamos tener otro movimiento bajista que lo lleve al dólar 0,5 180. Entonces, muy atentos chicos, definitivamente el nivel de máximo del dólar 0,6 835 es el nivel relevante para esta semana y que nos puede definir la continuación alcista o un retroceso bajista, ¿sí? Vamos a ver ahora el Bitcoin, que ya está testeando y está tocando el nivel de los $35.000, pero nosotros habíamos hablado ya la semana pasada de que el Bitcoin potencialmente podría venir a buscar los 37.300 dólares porque es el nivel que vendría a buscar con este movimiento alcista. Y posteriormente su siguiente máximo debe hacer una ruptura, serían los 40.170 dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué esperamos del Bitcoin? Vemos que se está acumulando aquí, ¿sí? Aquí vemos una acumulación bastante fuerte. Está haciendo una figura de triángulo, puede hacer una ruptura ya testear los niveles de los 37.300 o caso contrario podríamos ver algún tipo de retroceso que lo podría llevar a testear el nivel de los 32.200 dólares y ahí tendríamos que validar si el precio continúa al alza o podría ser un retroceso más profundo. ¿Sí? En todo caso, pues cada uno tiene que validar con respecto a la estrategia que estén manejando y cada uno de los niveles que se van a trabajar. Zona relevante entre 33.200, 32.400 va a ser la zona relevante para la zona de mínimos. Zona de máximos debería romper este nivel de los 36.150 y testear los 37.400 dólares. Ahí van a ser las zonas relevantes para cada uno de los instrumentos. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis de proyecciones para esta semana. Si tienes alguna observación, quieres compartirnos algo, déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte y que nos compartieras tus ideas. Por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like, suscribirte a este canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis y los análisis del SP500, del futuro del SP500 los días martes y los días jueves. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!